Entonces, después de haber tratado el contexto histórico y el significado original de los versos de 1 Corintios, capítulo 15, versos 57 al 58, en esta segunda parte de este tema o de este pasaje, vamos a saltar directamente a la aplicación. Aquellos que tal vez están sintonizando esto, les animamos a que vean el video previo para tener, pues obviamente, la exposición de este pasaje. Vamos directo a cómo podemos aplicar estos versos. La frase que hoy voy a desarrollar más es la frase con la que Pablo termina: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, el título, digamos, de estas dos exposiciones es el cuadro completo, ¿sí? El cuadro completo. Y ¿cómo podemos aplicar estos versos que buscan animarnos a seguir con un esfuerzo en la vida cristiana? Pablo nos está ayudando a entender que el creyente debe aprender a ver el cuadro completo. ¿Por qué? Porque en nuestra corta vista generalmente solo vemos algunas cosas y no tenemos el chance de ver todo lo que está realmente sucediendo. Recuerdo esa película cuando empezó toda la fiebre del calentamiento global. Bueno, ya llevaba un tiempo, me imagino, pero cuando sale la película como parte de la propaganda, el día después de mañana, aquella película de que se congela medio mundo literalmente, ¿no? Cuando empieza la cosa, pues allá en Escocia se supone que hay un centro de investigación que está monitoreando unas boyas y unos sensores en diferentes partes del océano y que reportan las temperaturas a ese centro de investigación, ¿no? Y de repente los que están ahí pues dicen: mire, profesor, se activó esta boya y también se activó esta. ¿Y en dónde está? Esa está aquí nomás en el mar cerca de Escocia, que no sé qué. Pero de repente llega el profesor y amplía el mapa y dice: estás equivocado. ¡Pum! Y pone el mapa más grande y dice: esa boya no está aquí cerca. Estaba mucho más lejos, porque él amplió el mapa para que pudieran ver más terreno. Bueno, eso es un pequeño ejemplo de lo que estamos intentando ver acá. Pablo nos está ayudando a entender esto. No es un secreto el que muchos cristianos se llegan a encerrar tanto en su vida, en su trabajo y en sus problemas, que pierden de vista el propósito y el plan de Dios revelado en la Biblia, ¿sí? Hace algunas semanas también tratamos el tema de la productividad desde la perspectiva de que el ser humano debe aprender a ver lo que Dios está haciendo en su tiempo, cuál es su rol en lo que Dios está haciendo y encontrar con quién está trabajando para cumplir lo que Dios está haciendo. Pero el problema es que muchos cristianos están tan ensimismados, si puedo utilizar esa palabra de manera incorrecta para hacer el énfasis, están tan ocupados en sí mismos que se olvidan de que también hay que estar otrosimismados, otra mala palabra, ¿verdad? Que significa que, o lo que estoy intentando que signifique, es que los creyentes olvidan que son parte de una familia, que son parte de un cuerpo, de un grupo. Y a mí me gusta, de todas las analogías que se utilizan en la Biblia, la que más me gusta es la analogía del ejército. Los creyentes se olvidan de que son parte de un ejército. Somos parte de un grupo de peleadores que estamos aquí peleando por el honor de Cristo. Y somos parte pues obviamente de este grupo, de la familia del pacto. Al menos suceden dos cosas muy comúnmente. Hay gente que está tan enamorada de su trabajo y de sus resultados, ¿sí? Los resultados de su trabajo, que se llegan a enamorar de eso y eso es el primer lugar y no hay una prioridad más grande. Eso sucede mucho en el famoso mundo corporativo, del emprendimiento, etcétera, ¿no? Pero también está el otro extremo que tristemente parece ser más común que el otro. Es que hay gente que está tan desanimada por su trabajo y sus resultados que se desesperan. Ayer había, aparte de los bloqueos y todo esto, tristemente la noticia de otro joven que se tiró de un puente, ¿no?
porque decidió terminar con su vida, ¿no? De tanto desánimo y qué sé yo, tantos problemas, ¿no? Entonces hay dos extremos, ¿no? Gente tan enamorada de sí misma, y ese es el primer lugar, y gente que está tan abajo, tan desanimada consigo misma, que se olvida de dónde viene y cuál es su función en esta tierra. Ahora, pueden existir más situaciones. Yo ahorita estoy poniendo solo estas dos como un ejemplo. Y no solo con el trabajo, digamos, con muchas otras áreas de la vida. Pero el punto es que el foco de nuestra atención es tan pequeño que olvidamos, ojo con esto, a aquel que tiene el cuadro completo. ¿Sí? Vamos a elaborar un poquito más esto. Muchos llegan a tener pensamientos como, por ejemplo, ¿por qué esforzarme en mi trabajo? Si de todas maneras el que gana es el dueño de la empresa y yo voy a tener el mismo salario. Ni horas extras me pagan. Y las hago porque si no las hago puede que me despidan y me quedo sin trabajo. Y encontrar trabajo en esta economía, está fregado usted. Entonces hay gente que realmente piensa y dice, estoy trabajando para que otro gane. Yo tengo mi salario, pues, pero realmente estoy trabajando para que otro sea más rico. Y ese pensamiento le domina, ¿no? Otras personas llegan a decir, bueno, ¿y en este trabajo que tengo? ¿Qué diferencia hago realmente? Realmente mi puesto en esta empresa no es tan importante. Y si me pongo a pensar en la sociedad guatemalteca, ¿será que mi trabajo es algo importante? ¿Será que hago realmente diferencia en esta nación? Yo sé que no le quiero faltar el respeto a nadie, pero solo lo pongo como un ejemplo. Realmente considero que puede ser un trabajo de verdad importante, ¿verdad? Pero hay gente que de verdad odia el trabajo del call center, ¿no? De los call centers, ¿no? Entonces, ¿y qué puedo hacer yo con call center aguantando que los gringos me griten, ¿verdad? ¿Y eso qué estoy sumando yo a la sociedad guatemalteca? Y ese pensamiento le domina, en que no es importante lo que hace. Hay personas que dicen, si yo ganara lo que mi jefe gana o lo que el dueño de la empresa gana, yo utilizaría mejor, ahí sí yo haría, ¿verdad? Entonces se quedan en el si yo ganara más, si yo tuviera más, y no pasan de ahí. Otras personas dicen, ya en cierta edad, dicen, es que hubiera estudiado mejor otra carrera que si diera dinero, hombre. ¿Por qué estudié esto? Mira, ay, Dios mío, a lo más que puedo aspirar es a tal cosa. Nunca voy a ganar más. Entonces, todos esos pensamientos, dense cuenta que esos ejemplos que estoy poniendo tienen que ver específicamente con el tema que estamos tratando, la productividad. Hay gente que no termina de ser productiva porque en su trabajo realmente le dominan estos pensamientos no solo negativos, anticristianos. Este es el punto al que quiero llegar. Pensamientos anticristianos. Todo este tipo de pensamientos son solo el reflejo de lo que somos y lo que podemos lograr con nuestras propias fuerzas. Y de nuevo, todo el concepto bíblico verdadero de la productividad no está basado en el esfuerzo humano. Está basado en la soberanía y el poder de Dios, los cuales son infinitamente distintos al poder del ser humano. Ahora, eso no significa que el ser humano no tenga que trabajar, al contrario. Debido a que el ser humano opera sobre la soberanía y la potencia de Dios, el ser humano con su fuerza finita y pequeña puede llegar a hacer mucho, ¿ok? Debemos recordar precisamente ese punto, que somos finitos. Nosotros no tenemos el cuadro completo y nunca lo vamos a lograr tener, porque nosotros somos criaturas, ¿sí? Es probable que algunos seres humanos sean más visionarios que otros, y le quito la palabra probable, es así. Hay hombres y mujeres que son más visionarias que otros, ¿sí? ¿Cuántos ejemplos hay en el mundo corporativo de que, que tal persona? Es que él vio en el futuro que todas las oficinas en el mundo iban a tener estos aparatos que hoy son tan comunes que se llaman computadoras. Y es entonces, si teníamos una máquina de escribir, era wow, ¿verdad? De esas, taca, 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 taca.
la mecanografía, ¿va? Que gané raspadito. Yo todavía, como dice Chespirito, ¿va? Todavía escribo como pollo dando picotazos, ¿va? Hola, buenas noches. Allá, alguien se va a poner bien alegre. Lucas, mira quién vino. Entonces, en ese entonces, pues sí hubo gente que vio en el futuro, ¿verdad? Y los que se animaron a invertir, pues hoy son multimillonarios o billonarios. Sí, es cierto, hay gente que dice, "Ay, ¿cómo no lo vi antes?" Hay algunos que somos así, no tenemos demasiada visión empresarial, y otros que sí. Pero incluso esas personas, las más visionarias, que uno pudiera estudiar, leer sus biografías, etcétera, ese tipo de personas no logran tener el cuadro completo, porque esas personas no son Dios. Sí, tal vez fueron más visionarias y vieron más allá en un aspecto o en una serie de aspectos, pero no en todo. ¿Sí? No en todo. Los seres humanos no tenemos esa capacidad de tener el cuadro completo. Quiero citar. Vamos a parar un momento. Quiero citar a Douglas Wilson en su libro Productividad, una teología práctica del trabajo y la riqueza, y él dice esto. Si me das... más adelante, perdón. Estamos mucho más adelante. Donde dice, la finitud es una de nuestras glorias. La finitud es una de nuestras glorias. En primer lugar, los seres humanos no tenemos muchas glorias, ¿verdad? Y aquí el término glorias está siendo utilizado de manera irónica, ¿no? Porque la gloria es de Cristo, pero si de algo nos podemos jactar, pues, si de algo podemos realmente, en alguna medida estar orgullosos, es de que somos finitos, de que no tenemos un alcance infinito en ningún sentido. En nuestras propias fuerzas no podemos aspirar a ser infinitos, no podemos. Hermanos, no hemos sido enviados a esta tierra a hacer obras tan grandes de las cuales nos podamos jactar porque nadie más puede hacer. No hemos sido llamados a saberlo todo, ni a tenerlo todo. No hemos sido llamados a tenerlo todo. No hemos sido llamados a controlarlo todo. Tanto hombres o mujeres que les gusta a veces ser controladores o controladoras. No hemos sido llamados a hacerlo todo, ¿sí? No estoy diciendo que no busquemos crecer en nuestros trabajos. No estoy diciendo que no busquemos tener mejores ingresos. Al contrario, esto hay que hacerlo, ¿verdad? Porque es parte de la bendición de Dios y es bueno que busquemos hacerlo. Pero no podemos ser todo y no podemos ser los mejores en todo. No es posible eso, ¿sí? Lo que estoy aplicando aquí son las palabras de ánimo que Pablo le está dando a los corintios, al recordarles que el trabajo que hacemos en el Señor, aunque parezca pequeño y escaso a los ojos de los demás, e incluso a nuestros propios ojos, si hemos estado equivocados al respecto, cualquiera sea el trabajo que estemos haciendo, no es en vano. No es vacío. No está desprovisto de propósito. Sé que va a sonar feo, pero digo, es que si yo lo único que soy un jardinero, yo solo soy un conserje, yo solo soy un no sé qué. Y pareciera ser ese complejo de inferioridad tristemente muy real, en el que pareciera ser que no somos mucho. Bueno, si una aplicación puede ser importante, lo que Pablo está diciendo es esta: no es en vano. Alguien le está dando valor. Y esta es una de las exposiciones que vimos al inicio, no sé si se recuerdan. Dios es el que proporciona el valor, nosotros no. Por lo tanto, esto que hacemos no es en vano. Ahora, apliquémoslo también de manera, como dicen los juristas, de manera retroactiva.
Veamos al pasado. Hay cosas en mi pasado que yo hice. Más que todo cuando ya me vi casado y tenía que proveer para la familia, ¿verdad? Ustedes, me puse a vender esto, me metí a no sé qué negocio, me estafaron aquí, invertí en no sé qué, perdí mi dinero. Todas esas cosas yo miro para atrás y digo, de nada me sirvió. Apliquemos esto de manera retroactiva. No fue en vano. Algún propósito tuvo. ¿Eh? Yo les digo, una empresa me ofreció y me dijo, mira, estos son unos dispositivos que se le van a colgar a los niños aquí. Los papás lo van a colgar a los niños. Y el papá se puede conectar desde su teléfono y conocer la ubicación del niño. Va a tener solo 2 botones. Si el niño quiere llamar a papá o a mamá. No tiene números ni nada. Entonces el niño, en el momento en el que apacha, automáticamente le va a entrar una llamada al papá y el papá puede escuchar lo que está sucediendo alrededor. Es como una especie de teléfono. Ni me acuerdo cómo se llaman. Yo les decía tamagotchis. Intenté vender eso. Pregúnteme cuántos vendí. No vendí ninguno. Y yo podría decir ahorita, fue una pérdida de tiempo. Probablemente desde la perspectiva empresarial, qué sé yo, alguien podría decir, sí, solo invertiste reuniones, gasolina, y cualquiera podría decir, fue una pérdida de tiempo. Pero desde la perspectiva bíblica, un propósito tuvo. Tal vez para enseñarme que yo no soy bueno para esas cosas, pero aprendí algo, pues, que no soy bueno para esas cosas. Y entonces me terminé enfocando en lo que, para la gloria de Dios, puedo ser útil, ¿no? Pero apliquemos esto incluso de manera retroactiva. Todos tenemos un pasado. Y lo que hicimos en el pasado y nos sabe a fracaso, no es en vano. No fue en vano. A mí me gusta imaginarme que en el momento en el que fallezca y abra mis ojos en la vida eterna, van a haber muchas cosas que me van a hacer sentido. Me gusta imaginarme eso, no sé si va a ser así, pues, pero... O tal vez me va a tomar un montón de tiempo caminando con Jesús y Jesús, mira, ¿y por qué me permitiste pasar por esto cuando yo tenía tantos años? Mira, pues es que... sí, pues... Tienes razón, gracias, Señor. Me gusta imaginarme que voy a hacer sentido de todas estas cosas que yo no hago sentido hoy, pero tengo la fe en Cristo y en su palabra, en lo que nos está diciendo Pablo. No es en vano, no fue en vano. Y lo que estamos haciendo hoy no es en vano. Esto es un concepto importantísimo para nuestra productividad. Es muy importante para ser productivos hoy. Lo que hacemos todos los días es lo que Dios nos mandó a hacer hoy. Debemos confiar en que eso no es en vano, no es vacío, no es insignificante. Hoy lo que Dios me mandó a hacer no es en vano. Nuestra finitud, nuestra pequeñez, con fe, con confianza, es suficiente en las manos de aquel que sí tiene todo bajo control. A veces pienso en la providencia de Dios, esa maravillosa doctrina, y trato de imaginar una maquinaria de esas sofisticadas, tan compleja, que nadie ha entendido cómo funciona. Fui a la empresa de mi jefe allá en Estados Unidos y me cuenta, esta máquina, me dice, esta máquina nos costó no sé cuántos millones de dólares. Pero es una máquina que nos tomó 6 meses ajustarla, me dijo. Incluso los que nos la vendieron, los que nos la fabricaron, me dice, ellos tenían problemas, pero una vez ajustada, es una maravilla, porque ellos tienen un producto que producen en masa, ¿no? Así millones y millones, y tienen que producir no sé cuántos miles al día para poder llegar a la demanda, una cosa así. Son millones de botellas, ¿no? Pero es una máquina que solo se necesitan 2 personas. La persona que ponga las botellas vacías, de ahí la máquina hace todo. La máquina agarra las botellas, las llena del producto, les pone la tapita, las emplastica, les pone no sé qué códigos y las pone en cajas. Y ya solo se necesita la otra persona que selle la caja y la ponga donde se tiene que ir. Esto es una maquinaria súper sofisticada y complicada, ¿no? La providencia de Dios
es una maquinaria de esas aún más sofisticada y que no comete errores. Esa es la providencia de Dios. Y me gusta imaginar que aquellos que intentan entender cómo funciona la providencia de Dios a veces terminan fallando porque quieren explicarla y hay mucho misterio en esa doctrina. Pero Dios, quien inventó esa maquinaria y dice, yo tengo el control de absolutamente todos los detalles. Y lo que tú haces, si te parece insignificante, es un detalle en mi maquinaria de providencia que me sirve, dice Dios. Y aunque a ti te parezca insignificante, a mí no. Porque en mi maquinaria de la providencia esto funciona. A mí me gusta imaginarme que Dios me dice, vamos a ver, creo que esto lo tengo en la presentación. Dios me dice, William, sí, ahí está en la presentación. No intentes comprenderlo todo. Solo trabaja en lo que te pido. Es una pequeñita parte en toda mi maquinaria. Solo confía en que eso que te pedí no es en vano. Yo tengo el cuadro completo, dice Dios, nadie más. Entonces, sí, lo que yo hago, me gusta imaginar que es parte de lo que Dios ha planeado. Y aunque a mí y a muchas otras personas les parezca insignificante, a Dios no. Aquel que piensa que no hay nadie mejor que él en el trabajo y que piensa que su trabajo no tiene importancia, termina pecando porque insulta a los otros. Cuando alguien dice, yo soy el mejor en mi trabajo y nadie más es mejor que yo, insulta a los demás y también insulta a Dios, porque olvida darle la gloria a Dios, quien le dio el talento para hacer lo que hace. Peca de arrogante. Y aquel que piensa en el otro extremo, lo que yo hago no es muy importante, lo que yo hago no es tan significativo, lo hago porque es lo que me está pagando las cuentas a fin de mes, y qué otra, no tengo de otra, también insulta a Dios, pensando que solo para eso sirve lo que hace. No, esto tiene que ver mucho con la productividad, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con la productividad. Está esta anécdota que el famoso Steve Jobs, ¿no?, el creador de todos los productos Apple, él se subía a un elevador ahí en su empresa, en Apple. Y digamos que se subía al elevador y apachaba, él estaba en el nivel 1 e iba al nivel 7, pónganle. Y de repente había otra persona ahí que no conocía. Y le decía, ¿tú trabajas aquí? Y le decía, sí, señor Steve Jobs, sí, yo trabajo aquí. Tienes de aquí al piso número 7 a donde voy para explicarme qué haces. Si no me puedes explicar en ese tiempo qué es lo que tú haces, estás despedido. Existía esa leyenda de que despidió a varias personas así, ¿no? Bueno, hay muchas personas que tienen ese concepto de Dios, intransigente, arrogante, de que si le puedo demostrar a Dios que mi trabajo es importante, entonces voy a estar satisfecho. A mí me encanta imaginar que de verdad vamos a encontrar a personas en el cielo que van a ser más galardonadas que otras y que en la tierra sus trabajos no fueron considerados muy importantes. Pero allá Dios nos va a tapar la boca a muchos y nos vamos a dar cuenta, ¡ala! Lo que esa persona hizo en la tierra parecía tan insignificante, pero Dios le daba un gran valor porque no es en vano. Así que no podemos vivir insultando a otras personas creyendo que nuestro trabajo es más importante que el de ellas. Y no podemos vivir insultando a Dios pensando que nuestro trabajo es demasiado pequeño para que Dios le ponga atención. Tristemente hay personas que dicen, no creo que Dios esté interesado en lo que hago. Mi trabajo es tan simple que sería una pérdida de tiempo para Dios. Dios está interesado en las grandes decisiones de la humanidad, en los debates teológicos y filosóficos. Mi trabajo no es tan importante como eso. Bueno, esta es la aplicación hoy para nuestra vida de productividad. Esto es lo que Pablo nos está enseñando. Sea lo que hagamos,
no es en vano. Aunque no es necesariamente el contexto de lo que voy a citar ahorita, pero puede servir también como una aplicación. Pablo, en esta misma carta, habla acerca de los dones y de la importancia de los miembros de la iglesia cuando habla de la analogía del cuerpo. Y dice, ¿acaso puede un miembro decirle a otro miembro, no te necesito? No, todos somos miembros del cuerpo y somos importantes. Todo lo que hacemos para Dios es importante. Siempre y cuando lo que hacemos no sea pecaminoso. Sí, hermano, yo le vendo licor a los menores de edad. Eso es importante para él. No, es malo, pues, ¿verdad? Es un pecado, pues, ¿verdad? Pero siempre que nuestro trabajo sea legítimo, mis hermanos, vayan con la frente en alto mañana a trabajar, el lunes. Vayan con tranquilidad y seguridad a decir, de verdad que lo que hago no es en vano. Me pueden decir que no gano mucho, que no hay mucha gente que me compra, no hay mucha gente que digan lo que quieran, pero hay un Dios que me está viendo y me está diciendo que lo que hago no es en vano. Y eso les puedo garantizar que va a incrementar nuestra productividad. Ese pequeño cubículo en el que te tocó trabajar, es que ahora tengo un cubículo yo en una oficina donde trabajo. Esa pequeñita empresa tal vez que Dios te ha permitido fundar, esa cuenta que te dieron, ese cliente que te dieron porque nadie más lo quería en la empresa y es el que menos compra al mes. Y ya, lidia vos con ese cliente porque vos sos la más nueva, vos sos el más nuevo, lidia con esa cuenta vos. Ese proyecto que te puso a ser tu jefe porque nadie más lo quería. O, pongámoslo así, ¿se recuerdan cuando mandan a los patojos que se van a graduar de prácticas? ¿Sí? Los mandan de prácticas. ¿Qué los ponen a hacer en esos 2 meses de prácticas? Nada, lo que nadie quiere hacer es ¿verdad? Porque esas son las famosas prácticas que se supone que van a ir a practicar lo que estudiaron en el bachillerato o en el diversificado, pero no los ponen a hacer nada importante, solo los ponen a hacer cosas que nadie más quiere hacer en la empresa. Eso no es en vano. No es en vano, ¿sí? Esto es muestra de nuestra pequeñez y de nuestra finitud, pero es nuestra pequeñez y nuestra finitud en la magnánima operación de Dios, ¿sí? En esa maquinaria divina celestial que Dios está poniendo a trabajar. Y lo mejor de todo, Pablo dice, por pequeñito que te parezca, no es en vano. Por eso es que a veces mis prédicas son muy largas. Aquí voy a presentar una defensa de por qué predico tan largo. Porque para mí, esto es importante. Yo quiero creer que lo que hago es importante. Entonces, se quejan de mí, por ejemplo, de 4 años predicando Mateo. John MacArthur llevaba 9 años predicando Lucas. Imagínense. Para mí esto no es una iglesita de 40 personas. Cualquiera podría decir eso, pero para mí esto es importante. Yo quiero creer que vamos a llegar al cielo y que Dios nos va a decir, a ver, vengan, ¿se recuerdan los que iban al Nuevo Pacto en Guatemala? Sí, ¿qué tal? Se quedó aquel, no, todos vamos a estar allá. No, todos vamos a estar allá arriba, en el cielo. Por la gracia de Dios. ¿Se recuerdan? Y Dios nos va a decir, ¿saben? Esto era importante porque, y tal vez ni nos enteramos de por qué esta iglesia era tan importante en este tiempo. Tal vez nos vamos a morir y no nos enteramos de qué tan importante fue esta iglesia. Pero yo les animo a creer, y yo tengo esta fe, de que esto no es en vano. Esto no es en vano. Para mí este es el privilegio que Dios me ha dado, de tener una minúscula parte en la grandiosa operación de la providencia de Dios. Cada vez que me siento a escribir un bosquejo, que abro libros que tengo ahí para consultar datos y posiciones teológicas que me ayudan a enseñar mejor, lo hago consciente de mi finitud y de mi pequeñez, confiando en que no es en vano, ¿sí? Que lo que hago tiene valor para Dios. Estaba viendo, por ejemplo, que hace unos años, en este debate de los
de si hay que bautizar niños o no y todo lo demás. Mi maestro del seminario, el presbiteriano, él decía, miren, yo creo que sí hay que bautizar niños, decía él. Y está bien si algunos de ustedes piensan que no hay que bautizar niños, no hay problema. Pero este es el punto. Nadie de nosotros va a poder estudiar el tema a profundidad. ¿Sabían ustedes? Y él dice, yo hice el cálculo de que hay aproximadamente 8,000 a 9,000 libros escritos solo de ese tema. No se puede. Gloriémonos, jactémonos en lo pequeño que somos. Y que esa pequeñez en las manos del Dios infinito es maravillosa. Por favor, no confundan esto con un mensaje de, mis hermanos, denle gracias a Dios que aunque sea, no, este no es un mensaje de aunque sea, no estoy siendo condescendiente con nadie, al contrario, estoy diciendo que si por pequeño e insignificante les parezca lo que hacen, es muy importante porque no es en vano. Así que este no es un mensaje de hermano, aunque sea usted hace esto o lo otro, no. Estoy intentando que entendamos que esto no es en vano. No estoy intentando ser buena gente, porque es que la verdad es que si hay gente que hace cosas que no tienen nada de valor usted, ¿verdad? No estoy intentando. Estoy realmente comunicando lo que creo que Pablo nos está diciendo. Lo que hagamos, hagámoslo bien, porque no es en vano. Jamás creamos que lo que hacemos es tan importante para Dios que Dios no podría sin nosotros. ¿Qué hubiera hecho Dios sin Juan Calvino allá en el siglo XVI? No habría reforma. Dios hubiera levantado una piedra, dice el texto, ¿no? Sí, Juan Calvino es un hombre importantísimo y que estudiamos y nació el 10 de julio, acaba de pasar su cumpleaños, ¿verdad? Pero es importante él y todo lo demás, pero no es tan importante como para decir Dios no hubiera podido sin él, no, jamás lleguemos a eso. Y tampoco vayamos al otro extremo, de que igual Dios sin mí va a poder, hombre, no es en vano lo que hacemos. El doctor Steve Ottolini define la historia de la humanidad como la realización de la providencia de Dios. Yo creo que eso es correcto, estoy de acuerdo con él, porque esto es lo que dice Dios en Isaías 46. Yo soy Dios, aprendan esto, transgresores, dice Isaías 46. Yo soy Dios, que anuncio el final desde el principio. Todo lo que suceda desde el momento de la creación hasta el fin de la historia humana, Dios ya lo planeó y Dios está en control. Ese es el Dios en el que creemos, que tiene el control de lo que ha sucedido, de lo que sucede y de lo que sucederá. Aquel Dios que controla hasta los cabellos que caen de nuestra cabeza. Él los tiene contados. A veces ahí Dios se pasó porque algunos votaron mucho. O las hermanas que tienen el pelo largo, ¿cómo se llaman esos chuchos? Los Golden Retriever, ni esos sueltan tanto pelo como las hermanas que tienen el pelo largo. Ese es el Dios en el que creemos, en el que tiene el control de todo y tiene el control de eso que hacemos todos los días en nuestro trabajo para producir. Sigo citando a este hermano Douglas Wilson que tiene un punto importante en este aspecto. Dice, Dios tiene un proyecto cósmico en la mira y no hay nadie de nosotros que conozca la plenitud de lo que eso es. Nadie de nosotros tiene el cuadro completo. Nadie mira lo completo que Dios es y lo completo de su plan. Por lo tanto, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo en ese píxel tan chiquitito que nos tocó ser y hacer. La aplicación que podríamos aprender es que Dios tiene el cuadro completo, nosotros no, y es probable que jamás lo tengamos. Este teólogo también nos recuerda que nuestra finitud y la finitud de nuestras labores, de nuestros trabajos, nos mantiene humildes. El recordar que somos limitados de poder, de visión, de resultados, nos debe mantener humildes.
nuestras labores en el Señor no son en vano, pero tienen un límite. Y ese límite nos debe de mantener con humildad. Mis hermanos, nuestro Dios tiene el cuadro completo, nosotros jamás seremos capaces de tenerlo, pero tenemos que hacer 3 cosas, ¿sí? Y esto lo tratamos el viernes anterior, creo que lo tengo acá, ¿sí? Y esto era lo que Pablo le decía a los corintios y nosotros tenemos que hacerlo también. Tenemos que estar firmes, tenemos que crecer en lo que Él nos ha dado y nos ha llamado a hacer. Y número 3, debemos confiar en Él. Esto es lo que dice Pablo literalmente en estos versos. Su trabajo no es en vano, Corintios. Y lo mismo le digo a los creyentes de Iglesia Nuevo Pacto. Pero tenemos que estar firmes en nuestra fe, en que Jesucristo es el Señor, Él es nuestro Salvador, y firmes en lo que nos toca hacer. 2, debemos crecer en eso que nos ha puesto a hacer. Y número 3, confiar en Él, en que Él nos puso acá y Él sabe mejor que nosotros por qué estamos acá. Yo peleé durante mucho tiempo el tener que haber renunciado de la música, porque yo soñaba, ¿no?, con ser un gran músico y todo lo demás. Y peleaba en alguna medida por eso. Pero Dios sabía que la música me iba a servir para el verdadero trabajo que iba a desarrollar por el resto de mis días. Por lo tanto, me mantengo firme en que soy pastor, maestro de teología, ¿verdad? Y hago lo que hago. Estoy creciendo en esto, ¿no? Cada día compro más libros y me intento educar más. Y 3, confío en que lo que estoy haciendo no es en vano, porque confío en el Señor. Para terminar, vamos a hacer una pequeña actividad. Ayúdame, Angie. Repartamos ahí. Y allá, Jesse. Fabi, Iván, si pudieran, a ver si les da tiempo. Consíganse un pedazo de papel y un marcador. Repartamos, por favor, un pedazo de papel. Dame uno, Angie, porque voy a hacer el ejemplo primero. Allá, Jesse, ¿me ayudas a repartir los materiales? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Tienes un negro, no? Para que se mire mejor. Ahí está. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. En este pedazo de papel, ustedes van a escribir en una palabra de preferencia, o si no, una frase corta, lo que ustedes hacen. ¿Sí? ¿Cómo? Allá adentro, sí. Por favor. Van a escribir, por ejemplo, yo voy a poner acá lo que yo hago. Yo soy pastor. ¿Sí? Y abajo de lo que yo hago, voy a poner la frase: no es en vano. ¿Sí? Miren, con mi letra fea. Entonces ¿qué es lo que yo hago? Yo soy pastor. Y lo que yo hago no es en vano. Háganlo así grande, por favor. Así que, y no se avergüencen, ¿verdad? De lo que son o lo que hacen. No, porque de verdad, hay gente que de verdad se avergüenza de decir: es que yo soy pastor, fíjese. Pucha, ¿qué? Yo soy pastor, ¿va? Ustedes que los pastores aquí, sí, ¿qué? Yo, tal vez otros, yo no. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Yo soy estudiante. Yo soy ama de casa. Yo soy jardinero. Yo soy, zapatero. Yo afilo cuchillos, yo arreglo zapatos. Y eso que yo hago, miren, eso que yo hago, abajo le pongo: no es en vano. ¿Sí? Sí, en grande. Use el otro lado o pida otra hojita. ¿Lograron encontrar una hojita? Eso, muy bien. Fabi dice: ama de casa. Bueno, voy a parar aquí la grabación y aquellos que nos están escuchando, hagan este ejercicio. Yo hago esto
y lo agarro y por ahí lo tengo guardado y me recuerdo. Cada vez que lo veo en mi oficina, me recuerdo. Esto es lo que hago y en esto soy productivo porque no es en vano. Gracias por acompañarnos a los que nos estaban viendo en este video.